Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy tenemos un tema que estoy seguro va a dar mucho de qué hablar. El título ya lo dice todo, Can Yaman y la bomba, revelamos todo lo que pasó. Sí amigos, vamos a sumergirnos en las profundidades de los últimos acontecimientos que involucran a nuestro querido Can Yaman, y os prometo que no os dejará indiferentes. Prepárense porque vamos a desvelar detalles, rumores y, quién sabe, quizás hasta alguna verdad que hasta ahora se mantenía oculta. Y antes de que nos lancemos de cabeza en esta vorágine de información, quiero recordarles algo súper importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Así no se pierden ninguno de nuestros destapes, análisis y todo el contenido exclusivo que preparamos para ustedes. Nos ayudan un montón y nos motivan a seguir trayéndoles lo mejor. Bueno, empecemos por el principio. Can Yaman, ese actor turco que ha conquistado corazones por medio mundo con su carisma, su físico y su talento. Desde que irrumpió en la escena internacional, ha sido un torbellino, y últimamente parece que las noticias a su alrededor no paran de surgir, unas más sonadas que otras. Pero hoy, vamos a centrarnos en esa bomba, de la que tanto se ha rumoreado, y que finalmente, parece estar saliendo a la luz. Hablamos de los entresijos de su vida personal, de sus relaciones, de sus proyectos y de cómo todo esto está afectando a su imagen pública y a su carrera. Seamos sinceros, la vida de una celebridad de la talla de Can Yaman es un libro abierto, o al menos así lo perciben sus seguidores y los medios de comunicación. Cada paso que da, cada persona con la que se le relaciona, se convierte en noticia al instante. Y en el caso de Can, esta atención mediática ha sido brutal, a veces positiva, a veces no tanto. Hemos visto cómo su relación con diversas figuras públicas ha sido objeto de un escrutinio exhaustivo, generando tanto admiración como críticas. Y es precisamente en este punto donde quiero que pongamos el foco hoy. Sabemos que el mundo del espectáculo es un constante vaivén de rumores, especulaciones y, en ocasiones, hechos consumados que impactan directamente en la percepción que tenemos de nuestros ídolos. Y con Can Yaman, la situación ha sido particularmente intensa. ¿Se acuerdan de todas las noticias sobre sus supuestas parejas? Desde actrices italianas hasta modelos internacionales, cada nombre que sonaba venía acompañado de un aluvión de comentarios y análisis. Pero hoy, no vamos a quedarnos en la superficie. Vamos a intentar desgranar qué hay de cierto, que ha sido pura invención mediática, y cómo todo esto ha influido en la carrera del actor. Una de las cosas que más ha llamado la atención es la forma en que la vida personal de Can Yaman a veces parece eclipsar su trabajo. Hemos visto cómo, a pesar de tener proyectos muy interesantes en marcha, las portadas de las revistas y los titulares de las noticias se centran, y mucho, en sus relaciones sentimentales. ¿Es esto justo para un artista que busca consolidarse en la industria cinematográfica y televisiva? Esa es una pregunta que nos hacemos muchos. Y aquí es donde entra la bomba de la que hablamos. Parece que hay un antes y un después en la forma en que Can Yaman ha manejado su presencia mediática y sobre todo, en cómo se ha comunicado con sus fans y con el público en general. Si hacemos memoria, recordaremos que durante un tiempo, la información sobre su vida privada era más bien escasa, o al menos, gestionada con mucho celo. Sin embargo, últimamente hemos asistido a un cambio de estrategia, a una mayor apertura, y quizás, a un intento por controlar mejor la narrativa que se construye a su alrededor. ¿Pero qué significa exactamente esta bomba? Pues amigos, estamos hablando de información que podría cambiar la percepción que tenemos de Can Yaman, o al menos, de la forma en que ha navegado por las aguas, a veces turbulentas, de la fama. Podríamos estar ante revelaciones sobre acuerdos profesionales que se rompieron, sobre amistades que se fracturaron, o incluso sobre decisiones personales que han tenido un impacto significativo en su trayectoria. Y todo esto envuelto en un aura de misterio que, para qué negarlo, nos tiene a todos expectantes. Hemos estado investigando, recopilando información de fuentes cercanas, analizando declaraciones y, sobre todo, observando la reacción del público y de los medios. Y lo que hemos descubierto es fascinante. Parece que la clave de esta bomba reside en un punto de inflexión, en un momento en el que Can Yaman decidió tomar las riendas de su imagen pública de una manera mucho más decidida. Esto no significa que haya dejado de ser noticia para nada, pero sí que la naturaleza de esas noticias podría haber cambiado. Imaginen por un momento. Un actor joven, talentoso, guapo, que de repente se ve envuelto en un huracán mediático.
Es fácil perder el control, ¿verdad? Y quizás durante un tiempo esto fue lo que sucedió. Las especulaciones eran constantes, los rumores volaban, y la verdad a menudo se perdía en medio del ruido. Pero cuando uno alcanza un nivel de fama tan alto, es necesario tener una estrategia, un plan para protegerse y para seguir avanzando en la dirección deseada. Y es ahí donde, creemos, reside la esencia de esta bomba. Hemos detectado un patrón en las últimas apariciones públicas de Can Yaman, en sus entrevistas, en sus publicaciones en redes sociales. Parece haber una mayor coherencia, un mensaje más unificado, como si hubiera habido un momento de reflexión profunda y una redefinición de su camino. ¿Podríamos estar hablando de un cambio en su equipo de representación? ¿De un nuevo enfoque en la elección de sus proyectos? ¿O quizás de una decisión personal trascendental que ha marcado un antes y un después en su vida? Lo que sí podemos afirmar con certeza es que la presión mediática sobre Can Yaman ha sido inmensa. Y cuando esa presión es tan grande, las decisiones que se toman, tanto personales como profesionales, tienen un peso mucho mayor. Hemos oído hablar de proyectos cancelados, de colaboraciones que no llegaron a buen puerto, y de, por supuesto, las constantes idas y venidas en su vida sentimental. Todo esto sumado crea una atmósfera de incertidumbre que en ocasiones puede ser perjudicial para la carrera de cualquier artista. La bomba a la que hacemos referencia no es, por tanto, un único evento aislado, sino más bien el resultado de una acumulación de situaciones, de decisiones y de reacciones. Es la suma de todo aquello que ha configurado la imagen pública de Can Yaman en un momento crucial de su carrera. Y lo que hemos querido hacer hoy es precisamente eso, poner las cartas sobre la mesa, analizar las piezas del puzzle y tratar de ofrecerles una visión más completa de lo que ha estado sucediendo tras bambalinas. Pensemos en el impacto que tiene para un actor, cuando cada aspecto de su vida privada se convierte en un tema de debate público. Las relaciones sentimentales, las amistades, incluso las actividades cotidianas, todo es analizado, diseccionado y a menudo distorsionado. Y cuando se trata de una figura tan popular como Can Yaman, esta atención se magnifica. Creemos que la bomba se refiere a cómo Can Yaman ha aprendido a gestionar esta atención. Ha habido un momento, quizás no hace mucho, en el que se dio cuenta de que necesitaba un cambio. Un cambio en la forma de presentarse, de comunicarse y, sobre todo, de proteger su espacio privado. Y eso, amigos, es un acto de madurez y de inteligencia en el mundo del espectáculo. Además, no podemos olvidar el aspecto profesional. Can Yaman es un actor con un gran potencial, y es vital que su talento sea el protagonista. Si bien es cierto que la vida privada de una celebridad siempre generará interés, es importante que no opaque por completo su trabajo. Y parece que últimamente ha habido un esfuerzo consciente por redirigir el foco hacia sus próximos proyectos, hacia su evolución como artista. Hemos visto cómo sus apariciones en eventos, sus entrevistas, incluso sus redes sociales, han ido adquiriendo un tono más profesional, más enfocado en su carrera. Esto no significa que haya renunciado a su vida personal en absoluto, sino que ha aprendido a dosificar la información, a presentarla de una manera más estratégica. Y eso, para nosotros, es la verdadera bomba, el descubrimiento de que Can Yaman está tomando un control mucho mayor sobre su propia narrativa. ¿Y qué implicaciones tiene esto para el futuro? Pues, creemos que muy positivas. Un artista que sabe gestionar su imagen, que protege su privacidad y que se enfoca en su trabajo, es un artista con mayores probabilidades de éxito a largo plazo. La bomba no es tanto una crisis, sino más bien una evolución, una adaptación necesaria al mundo en el que vive. Hemos analizado las reacciones de sus fans, que en su mayoría han apoyado este cambio, mostrando su comprensión y su admiración por la forma en que Can Yaman está manejando su carrera. Y es que al final del día, lo que queremos ver es a un artista que brilla por su talento, que nos emociona con sus interpretaciones, y que a la vez es un ser humano con su propia vida. En resumen, la bomba que hemos querido desvelar hoy tiene que ver con la evolución de Can Yaman como figura pública. Ha pasado por un proceso de aprendizaje, de adaptación a la intensa presión mediática, y ha decidido tomar las riendas de su propia historia. Ha aprendido a equilibrar su vida personal con su carrera profesional, y a presentar al mundo una imagen más coherente y controlada. Es un cambio que creemos le permitirá seguir creciendo y consolidándose como uno de los actores más importantes de su generación. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy, amigos. Hemos intentado ser lo más claros y transparentes posible, basándonos en la información que hemos podido recopilar.
Esperamos que les haya resultado interesante y que hayan descubierto algo nuevo sobre este fascinante tema. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir investigando y trayéndoles el mejor contenido. Si les ha gustado lo que han visto, no olviden dejarnos un buen asterisco me gusta, que nos ayuda un montón a que el vídeo llegue a más personas. Y por supuesto, si tienen alguna opinión, alguna pregunta o quieren añadir algo a lo que hemos comentado, déjenlo en la sección de asterisco comentarios. Nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Su participación es fundamental para nosotros. Y si aún no están suscritos y quieren ser parte de nuestra comunidad, es el momento perfecto. Suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas entregas. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!